Padre Juan Vives, un apóstol de la justicia que nunca temió al amor. Vives entre nosotros, Juan. Juan vive siempre en nosotros, no te irás. Vives entre nosotros, Juan. Juan vive siempre en Hoy Fundalatin, hoy junio, en el mes de junio, cumple 30 años de fundado. 30 años que el Padre Vives, 27 años estuvo acompañando a Fundalatin, organizándolo, metido en la realidad, encontrando a Dios en la historia, viendo el paso de Dios en la historia y a través de los derechos humanos. Un hombre que de una u otra manera siempre estuvo atento a las necesidades de los más pobres y sobre todo ir creando comunidades. Entonces esa fue como la gran misión del Padre Juan Vives y su sueño siempre era una organización que realmente ayudara a la integración de América Latina. Entonces uno va viendo como esa veta profética y a la vez la veta profética descubrir cómo todo este proceso que está viviendo nuestro país de cambio, de un estilo de socialismo incluyente, cómo el Padre Juan Vives lo soñaba desde su misión hace 27 años atrás. Él soñaba con una América Latina que pudiera compartir, una América Latina que pudiera intercambiar todos los recursos, tanto culturales, económicos, sociales, todo lo que educativos, de salud, y es lo que estamos viviendo hoy día. Yo recuerdo, una semana después de que el Padre Vives Zuria nos dejó su legado, la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, María Gilda Castellanos, ella me pidió, una semana después, me pidió que si yo me podía encargar de la Cátedra de Derechos Humanos Juan Vives Zuria de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Evidentemente era un reto que yo no podía obviar. Y nace la Cátedra Libre de Derechos Humanos Juan Vives Zuria de la Universidad Bolivariana a nivel nacional. Es una cátedra que no ha tenido la dimensión de las cátedras tradicionales, cátedras que van formando personas expertas en derechos humanos. Ha sido una cátedra que ha estado vinculada a la realidad real de nuestro pueblo. Es la cátedra que generó otro espacio ecuménico como es Ecuvives. Ecuvives, Encuentro Ecuménico Juan Vives, nace de la Cátedra de Derechos Humanos Juan Vives Zuria de la Universidad Bolivariana, de la cual yo soy también coordinador y en la que participamos un grupo de hombres y mujeres de diversas denominaciones religiosas y hasta ateos, marxistas, porque la espiritualidad del hombre y de la mujer que luchan por la justicia no necesitan tener una caracterización de cristiana o de cualquier otro tipo de religión. Y eso fue el legado que nos dejó Juan y el legado que seguimos cada día más vigente. Y el propósito de la Defensoría del Pueblo de darle el nombre del Padre Juan Vives Zuria a nuestra fundación es precisamente que esa semilla fecunde. La fundación tiene un propósito pedagógico. Fue uno de los logros del Padre Juan Vives Zuria trascender ese concepto cristiano de la caridad, de la limosna y transformarlo en una lucha y un compromiso con el pueblo, un trabajo al lado del pueblo por los derechos humanos, por las reivindicaciones sociales, por la inclusión social. Es decir, que el Padre de alguna forma conjugó el principio de la caridad cristiana con la lucha y el trabajo desde las comunidades, al lado de los pobres por sus anhelos, sus esperanzas. Y la Fundación recoge y sintetiza estos dos aspectos. Persigue mostrar con el ejemplo, con la prédica, el hecho de llevarle al pueblo pues educación en materia de derechos humanos y también hemos incorporado el aspecto de ayudas sociales para generar esa ayuda, esa mano que siempre también se hace necesaria en algún momento. Y la idea de que honrar a la Fundación con el nombre del Padre Juan Vives Zuria es rescatar ese legado, ese activismo por los derechos humanos que en ningún momento
mientras estuvo vivo, lo abandonó hasta el golpe de abril del año 2002. Estuvo allí en la comisión especial al lado del fiscal, conociendo las causas de las muertes, conociendo pues quiénes habían sido las víctimas. Es decir, que su prédica se correspondió con su profesión, con su ejercicio, con su participación directa en las causas por los derechos humanos, por las reivindicaciones sociales, para la Defensoría del Pueblo. Es un honor que su fundación lleve el nombre del padre Juan Vives Zuria. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional aprobó someter a consideración de la plenaria la creación del Premio Nacional por la Paz y los Derechos Humanos, Padre Juan Vives Zuria, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exalta los valores humanos, éticos y morales en cualquiera de sus formas y expresiones, entre ellas la dedicación a la obra religiosa, reconociendo así el importante aporte del padre Juan Vives Zuria, sacerdote jesuita, a los principios y doctrina bolivariana, considerando que el padre Juan Vives Zuria fue un fiel intérprete de la Iglesia Católica al acoger el servicio religioso, habiendo dedicado su vida a la atención del ser humano, la defensa de sus derechos y la ayuda a los desposeídos, considerando que el padre Juan Vives Zuria fue el fundador de la comunidad ecuménica Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, merecedora del Premio Misionero de la Paz, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1978, considerando que el padre Juan Vives Zuria en vida cumplió una labor de amor, constancia, dedicación, creatividad y vocación de servicio por las comunidades más necesitadas de nuestro país y Latinoamérica. Acuerda, primero, crear mediante la presente resolución el Premio Nacional por la Paz y los Derechos Humanos, Padre Juan Vives Zuria. Diputados, ¿estén de acuerdo en aprobar la propuesta leída por Secretaría con las modificaciones del caso para crear el Premio Padre Juan Vives Zuria? A favor de hacerlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. Lo último que me dijo el padre Juan Vives Zuria, me dijo, él consciente de que se iba, dándome como que su último mensaje. Los dos conscientes de que ya él se iba. Me dijo, comandante, siga usted batallando por ese pueblo y con ese pueblo. Y le dije, le juro, padre, que no descansaremos hasta tener a Venezuela como la soñamos, como usted la ha soñado y la ha luchado. Seguiremos batallando, le dije, y seguiremos triunfando por Venezuela. Y lo último que me dijo fue, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y me quedo con esa bendición hoy, mañana y para siempre. Rindo tributo y rendimos tributo desde el Tigre, desde Oriente, a Juan Vives Zuria, cura de este pueblo, sacerdote católico cristiano, verdadero hombre de la Iglesia de Cristo el Redentor, un luchador sin descanso por los pobres de la tierra, por la justicia, por la igualdad, por la vida, por la paz verdadera. Paz a sus restos, y su espíritu y su aliento siguen con nosotros tremolando en las banderas bolivarianas. Que de una u otra manera siempre le decimos, padre, que no descanse en paz, sino que esté atento con nosotros, apoyándonos, guiándonos, encaminando la gran misión que nos dejó de ir viviendo el ecumenismo, la integración y sobre todo ir fortaleciendo la teología y la liberación
Yo quiero decir que más allá de que hay que hacerlo, de rendirle a él un homenaje cuando se acerque a la fecha de su siembra o de su nacimiento, que será un momento para el reencuentro entre quienes lo conocimos, para difundir su mensaje. Más allá de eso, yo estoy seguro que el Padre Vive querría que hiciéramos lo que él en el mensaje le indicaba al presidente, que seamos humildes. Entre nosotros tu gran oración, por eso es que te llevamos en el corazón.